siervo el pastor Arturo, dispongamos nuestro corazón. Buenos días, me da mucho gusto saludarlos por esta vía, primeramente por el Facebook, ahí en su casa, donde quiera que estén. Y bueno, ya más tarde estará el sermón disponible también en nuestro canal de YouTube. Por favor, abre tu Biblia ahí en casa, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, de los versos 7 al 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, de los versos 7 al 10. El texto dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites estudiar tu palabra, reflexionar en tu palabra, y porque, Señor, nos hablas de manera clara a cada uno de nosotros, Dios. Tenemos la preciosa libertad de abrir tu maravillosa palabra, de acercarnos a ti por medio de ella, de conocerte por medio de ella, pero también, Señor, de ser corregidos, disciplinados, y por qué no decirlo también, Señor, ser acariciados por ella y por ti mismo, Dios. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permites con este sermón. Gracias, Señor, porque has dado tu palabra, y gracias por tu pueblo, Señor, porque se reúnen en diferentes lugares para escucharte a ti. Así que yo te ruego, Padre, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Que este mensaje, Señor, enriquezca el espíritu, el corazón y las vidas de quienes lo escuchen, Señor. Te amamos y te bendecimos, y lo hacemos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Algunos hermanos y hermanas me han dicho: ya estoy cansado de escuchar acerca de la pandemia. Hermanos, estamos pasando por una pandemia, es una cuestión bastante particular. De alguna manera estamos sufriendo, y aunque hay personas que realmente dicen, y estoy seguro que de una manera equivocada, que no existe tal pandemia, que no existe tal enfermedad. Cuando conoces a personas que han muerto por esta enfermedad, te das cuenta que es cierto. Nada menos ayer, una conocida compañera de trabajo en algunas ocasiones de nuestros hijos falleció por COVID. Una semana antes había fallecido su padre. Y entonces todas estas restricciones que tenemos de no saludarnos de mano, de usar gel, de usar cubrebocas, de no reunirnos, que tal vez es lo que más nos duele, están en ese sentido. Y no es que nos falte fe, es que por fe lo hacemos, porque claramente el Señor en su palabra ha dicho: obedece a tus autoridades. Estamos pasando por una época difícil, muy difícil, y lo mejor que podemos hacer es abrir bien los ojos para entender qué Dios nos quiere decir acerca o con esta pandemia. Al mismo tiempo, hay ciertos momentos a lo largo de nuestra vida en los cuales pasamos por momentos de dolor, de mucho dolor, o de quebranto, de soledad, de dolor. Y en esos momentos, yo digo que en el proceso del crecimiento del cristiano, creemos que la presencia de Dios en nuestras vidas se ha ido, no la sentimos. Y entonces nosotros nos cuestionamos, nos decimos, nos preguntamos: ¿qué estoy haciendo mal como para que Dios no me escuche? Porque yo siento que Dios no me está escuchando.
¿Por qué Dios no está respondiendo a mi oración? Si la palabra, su palabra dice que todo lo que pidiere al Padre en el nombre de Jesús, Él lo dará. Dice todo lo que pidiere, ¿por qué no me lo da? ¿Por qué no me responde? ¿Qué es lo que pasa? Tú y yo hemos pasado por situaciones difíciles, muy dolorosas. No se trata de hacer una competencia de quién sufrió más o quién la pasó peor, pero es una realidad en la que nosotros, por alguna u otra razón, pasamos tiempos de prueba. Así lo debemos ver como pueblo cristiano, tiempos de prueba. Existe la historia de un joven que estaba pasando por una situación muy dura, muy difícil. A su padre le habían diagnosticado cáncer y era un cáncer avanzado y tenían que intervenirlo quirúrgicamente. El médico les dijo que la cirugía era delicada, que el cáncer estaba avanzado y que el papá corría riesgo. ¿Qué quería decir que corría riesgo? Que estaba en peligro de muerte. Y eso fue lo primero que vino a su mente. Después de escuchar el diagnóstico, lo que vino a la mente de este joven fue: mi papá se va a morir. No es justo. El cáncer es potencialmente una enfermedad mortal. Y él se sentía con las manos atadas, no podía hacer nada. Y al mismo tiempo sentía mucho coraje y una gran impotencia y se cuestionaba: ¿por qué le tiene que pasar esto a mi papá? ¿Por qué? Sentía que no era justo que esto le estuviera pasando. Y se le hacía muy difícil aceptar la situación por una razón: porque su padre amaba y servía a Dios. Su padre y su madre les habían enseñado a ellos, a sus hijos, a amar y a servir a Dios. No lo podía entender. Pero en el fondo de su corazón, entregado a Cristo, sabía que tenía que aceptar lo que estaba viviendo, lo que estaban viviendo, y seguir confiando en Dios. Hermanos, en el momento de la prueba es cuando más debemos ser firmes. Dios no permite que se acerque algo a nosotros que no podamos soportar. Insisto, no se trata de quién tiene el sufrimiento más largo. Al momento de la prueba es muy difícil actuar y confiar cuando todo está mal a nuestro alrededor. En esos momentos es cuando nuestra fe es probada. Es cuando vemos qué tanto realmente confiamos en Dios y qué tanto aceptamos y hacemos su voluntad en nuestra vida, por más difícil que sea la situación. Y caminamos con una bandera, ¿no? Podemos tomar Romanos 8:28 como una bandera y nos dice en la Nueva Traducción Viviente: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. En las situaciones más difíciles, más dolorosas, más incómodas, Dios tiene un propósito. Y tendríamos que pasar entonces de preguntarnos el por qué al para qué. ¿Para qué o qué me estás enseñando, Señor? En la Escritura podemos ver varios casos en los cuales el Señor dijo no. Uno de los casos me parece muy especial y insisto en esta parte. Yo creo que el Señor no se molesta cuando no comprendes lo que hace, pero lo aceptas. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Se equivocó una vez que comenzó a servir a Dios. Se equivocó una vez. Números 20, del 5 al 13, ahí está la historia. El pueblo necesita agua. Y Dios le dice que le hable a la peña para que le dé el agua. Y podemos decir, bueno, fue e hizo algo para tener el agua. Pero la instrucción de Dios es: háblale a la peña y la peña te va a dar agua. Pero él desobedece y golpea con ira, esto es interesante, con ira la peña. Es cierto, da agua, pero al hacerlo con ira hay desconfianza. Y Dios es un Dios justo. Y Dios le dice: tú no vas a entrar a la tierra prometida. La verás, pero no vas a entrar. Otro caso que me impresiona es el caso de nuestro Señor Jesús cuando oraba ahí en Getsemaní, cuando estaba sufriendo muchísimo. Sabía lo que se le esperaba en la cruz
y con toda la confianza y el amor que sabe que le tiene el Padre, le dijo: si es posible, pase de mí esta copa. Era humano. Y lo que sigue después de esto, al no recibir la respuesta que él tal vez quería del Padre, es que sale victorioso de Getsemaní, despierta a sus discípulos y les dice: ha llegado la hora, vamos. Allí empezó la victoria de nuestro Señor. Casos como estos y muchos más podemos ver en la Biblia. Pero es cierto que nosotros oramos a Dios, cuando le pedimos a Dios, cuando clamamos a Dios, esperamos tener un sí como respuesta. Eso es lo que esperamos. Pero no siempre pasa, no siempre sucede. A veces el Señor responde con un todavía no. Y en otras ocasiones, tú lo sabes, responde con un no. Para nosotros, por muy cristianos que seamos, como seres humanos, nos es muy difícil de las mismas personas aceptar un no como respuesta. Es más difícil entender o aceptar un no como respuesta de nuestro Dios. Llegamos a creer de manera equivocada que no nos responde en el sentido que nosotros le pedimos porque algo nos falta. Y hasta hay personas que nos hacen sentir mal porque dicen: lo que pasa es que te falta fe. A Jesús no le faltaba fe. Es el autor de la fe. A Moisés no le faltaba fe. ¿Te acuerdas David? Su hijo, el hijo que tuvo con esta mujer hermosa, Betsabé, que oró, que lloraba, que no comió, ayunó. Y el Señor dijo: no, su hijo murió. Y él se levantó, se bañó, comió y salió a servir al Señor. Hay que saber aceptar un no como respuesta de nuestro Dios, por más que todos esperemos un sí. Si queremos escuchar un sí de nuestro Señor, simplemente tendremos que estar dispuestos, pero también tenemos que estar disponibles a escuchar un todavía no o un no. Veamos o intentemos reflexionar qué hay detrás de cuando Dios dice no. Y hagámoslo con la certeza de que la voluntad de Dios en nuestra vida es buena, agradable y perfecta, como lo dice Romanos 12:2. El deseo de nuestro Dios para nuestra vida, para la vida de cada uno de nosotros, sus pensamientos son de bien y nunca son de mal. Sin embargo, y con todo esto, hay algo que me impresiona de toda la gente, creyentes y no creyentes. Yo digo criaturas e hijos, que cuando la situación en nuestra vida es muy difícil y no encontramos la salida, tomamos una de dos opciones, e insisto, creyentes y no creyentes. ¿Nos rebelamos contra Dios? ¿O nos acercamos más a Él? ¿O nos acercamos a Él si es la primera vez? Y es cierto, de una forma u otra esperamos hallar una respuesta. Y eso es en lo que quiero que esté en el centro de tu mente esta mañana. La respuesta de Dios y no la respuesta que tú quieres que Dios te dé. Pero cualquiera que sea la opción que tomemos al momento de no obtener una respuesta a nuestra petición, nos podemos entristecer, sobre todo cuando no es lo que queremos, y nos podemos preguntar, incluso tomando un texto bíblico, podemos preguntarnos: ¿por qué Dios no contesta mi petición? Si su palabra dice, por ejemplo, en Salmos 34:4, dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Hay que poner atención a lo que nos dice el texto. Dice: me libró de mis temores. Dios nos libra de nuestros temores. No dice que cuando lo buscamos nos da todo lo que queremos. Nos da algo mejor. ¿Sabes por qué? Porque librarnos del temor nos da fuerza para enfrentar lo que sea en la vida, porque lo hacemos tomado de su mano. Insisto, hermanos y hermanas,
como mundo, no como México, no como Tequisquiapan, ni siquiera como Iglesia Metodista Monteoreb, estamos viviendo una situación muy difícil que impacta en lo laboral, en lo familiar, en lo matrimonial, en todos los sentidos impacta. Hasta el día de hoy, nosotros hemos orado para que la pandemia cese. Le hemos rogado a Dios que esto termine. Y la respuesta de nuestro Dios en una reflexión de la semana decía mañana, no en el sentido de postergar, pero tal vez una mejor manera de entenderlo es todavía no. Hay algo que tienes que aprender. Y alguien podría decir, yo ya entendí, Señor, por favor ya quita esto. Me quiero reunir en la iglesia, quiero abrazar a mi familia, quiero darle la mano a mis amigos y no puedo. Acuérdate que somos comunidad y a Dios no le interesa que uno lo pueda hacer, sino que lo hagamos todos. Hermanos, ya sea que todavía no, ya sea que mañana, tenemos a Dios con nosotros y eso nos basta. Entonces tenemos el todavía no o no. ¿Y para qué nos sirve esto? Nos sirve para forjar nuestro carácter y nuestra fidelidad. Nuestro carácter para ser como Cristo y nuestra fidelidad a Dios. Puede que haya un no contundente, pero generalmente con Dios hay un todavía no. Por eso es bien importante en la vida cristiana esperar. Y como lo he dicho en otras ocasiones, esperar con esperanza, no esperar desesperados. En este tiempo de espera, Pablo nos enseña en estos versos que debemos acercarnos a Dios, que podemos acercarnos a Dios con absoluta confianza, que nos podemos presentar ante Él y decirle todo lo que hay en nuestro corazón, todas nuestras necesidades. Él las conoce, la palabra dice que cuando nosotros todavía no le hablamos, Él ya sabe, pero nos le gusta escucharnos. Pero también debemos aceptar su perfecta voluntad. Y debemos poner atención en algo que dice Pablo. Pablo comienza valorando lo que Dios sí le ha dado. En eso pone su atención, lo que Dios sí le ha dado. Por eso en la Nueva Traducción Viviente dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. No es que nunca recibió de Dios nada, recibió mucho y eso lo valora. Valora lo que recibió, lo que Dios le ha dado y entiende entonces el para qué. Pasa del por qué al para qué. Y el para qué es para que no se exaltara desmedidamente. Otra versión dice, para que no se volviera orgulloso. No hay evidencia en la Biblia, en este pasaje bíblico, de que hay queja por parte de Pablo. Simplemente Pablo nos comparte lo que está sintiendo y le dice a Jesús. Y tampoco hay enojo de Jesús hacia él. Perseguiste a mis amados, los obligaste a blasfemar contra mí, los mataste o consentiste matarlos. Por eso te pongo ese aguijón. No es cierto. Eso no dice la Biblia. Por supuesto que Pablo se sentía mal con lo que tenía, pero era necesario. Y sabes una cosa, Pablo acepta el aguijón que Dios permite. Le duele, le molesta, le gustaría no tener ese aguijón y hace lo que le corresponde, orar. La Biblia nos dice 3 veces, o tal vez lo tendríamos que entender como por lo menos 3 veces. Pablo ha suplicado al Señor que le quite ese aguijón. Es interesante esto, hermanos, y tenemos que no pasarlo por alto. El enemigo es usado por Dios. Es decir, Dios permite el aguijón para Pablo y quien lo aplica es el enemigo. Por eso dice el texto que el enemigo lo abofetea con ese aguijón. ¿Te has puesto a pensar las ganas que tenía el enemigo de hacer pedazos a Pablo? Con todo lo que compartía, con todos los que se convertían, con todos los que seguían a Cristo con su predicación.
Lo quería hacer pedazos, lo quería destruir, pero no podía. No podía. Simplemente podía aplicar ese aguijón. ¿Cuándo? Cuando Dios lo quisiera y hasta que Dios lo quisiera. Por eso, hermanos, me sorprende de algunos hermanos y hermanas que en ocasiones los grupos de estudio dan para reflexionar en esto. Y les pregunto, les digo, oigan, ¿y qué pasaría si Dios te diera la oportunidad de echar fuera un demonio? Y encuentro una respuesta bien triste. Ni Dios lo permita, pastor. Pero entonces estamos desechando una promesa, una potestad que Dios nos dio, porque Jesús dijo, en mi nombre van a echar fuera demonios. No es que andemos ahí de cazademonios o invocándolos, no. Pero si hay una manifestación satánica en nuestras vidas o en la vida de alguien más y Dios nos manda, entonces en ese momento no platicamos con el enemigo, no hablamos con el enemigo, simplemente decimos, en el nombre de Jesús tú estás fuera de aquí. Ahora, no sabemos con certeza a qué se refería con ese aguijón. Se ha propuesto en la teología que se trataba de malaria, que se trataba de epilepsia, y lo más conocido que era un problema con la vista. Las otras cuestiones tienen que ver con que Pablo, ya en una edad más avanzada, no podía escribir. Escribía en ciertas ocasiones, y por eso vemos en sus cartas que dice, y yo escribo esto con letras grandes o con mi propio puño. Lo que fuera, era un aguijón que le traía un problema crónico y que lo debilitaba. Ahora, conociendo el carácter de Pablo, no pedía sanidad para divertirse, sino para realizar con mejor calidad y con mejor esmero el trabajo ministerial que Dios había puesto en su vida, que Dios le había concedido. No quería sanar para otra cosa, sino para servir mejor a Dios. Le dolía no poder hacer cosas porque se sentía mal, porque se sentía impedido. Ahora, yo te pregunto, iglesia, ¿qué aguijón tienes en tu vida? Y me puedes decir que una enfermedad, y es válido porque en primer lugar hay muchas enfermedades. Nuestra lista diaria de oración está compuesta generalmente de personas enfermas, de hermanos y hermanas enfermas, de esta iglesia, de la iglesia metodista y de otras denominaciones que saben que estamos orando por ellos. Está compuesta desde una bebé de meses que tiene cáncer en el hígado, hasta hermanos ancianos y hermanas ancianas que están enfermos. Y tal vez tú me podrías decir que tu aguijón son problemas laborales, problemas familiares, problemas matrimoniales, personales, vicios, alcohol, drogas, aflicciones. Pero si ponemos atención en el texto, el aguijón, como te digo, es permitido por Dios. Y en muchos de los ejemplos que te di a propósito, Dios no pudo haber permitido ese aguijón. Es decir, Dios no pone como un aguijón en tu vida el ser infiel, el ser mentiroso, las borracheras. Ese es tu pecado. Y más vale que acabes con él lo más pronto posible. Te hablo de algo que sabes que Dios ha permitido y de lo cual tú sabes que si no lo tuvieras, con mucha facilidad podrías caer en autoalabanza, en autosuficiencia. Conozco tanto a Dios, he estudiado tanto de Dios que a mí ya no me hace falta Dios. Hay gente que piensa así. Como hay gente que dice, no, Dios no prueba a nadie. Esas son cosas que nos pasan. Y entonces parece que Dios nos creó, luego nos llamó y dijo, pues ya es cosa de ustedes, ahí vivan como les dé la gana. No, es un padre responsable. El aguijón, y por eso te pido que reflexiones, es que es algo que te hace sentirte orgulloso, que te hace sentir superior.
Nadie enseña como tú, nadie canta como tú, nadie sabe lo que tú sabes. Tú eres el mejor en todo. Insisto, el aguijón te hace sentir orgulloso. Y hermanos, de lo único que nos debemos sentir orgullosos es de humillarnos ante nuestro Dios. Grande y maravilloso. Ahora piensa en si Dios quiere, si le estás pidiendo a Dios que te quite ese aguijón. ¿Para qué quieres que te lo quite? Si te lo ha puesto es por algo. Si ya le pediste que te lo quite y te dice no, es por algo, es por tu bien, aunque duela. O tal vez tendrías que reflexionar si quieres que te lo quite porque buscas desesperadamente, el que busca desesperadamente acabar con ese aguijón no eres tú, sino el mal que quiere volver a controlarte. Ahora, Santiago 4 nos enseña a que sepamos pedir, pero hay algo importante. Saber pedir es saber aceptar la respuesta. Hay gente que piensa que porque pide se le va a dar. Alguna vez a mí me dijeron, oiga pastor, présteme su camioneta para irme de viaje. Y le dije a esa familia, no, yo ocupo mi camioneta prácticamente diario. Iba al seminario, a las reuniones pastorales, mi familia, no puedo. Y se molestaron. Pero aprender a pedir es aprender a aceptar la respuesta. Muchas veces no tenemos respuesta a nuestra petición, como dice Santiago, porque no pedimos con sabiduría, porque pedimos para gastar en nuestros propios deleites. Nosotros podemos decir, no estoy pidiendo para mí, no estoy pidiendo algo para pecar. Yo no tengo pecados que no he confesado, y mucho menos por lo cual la persona por la que estoy pidiendo, la persona por la que pido es salva. Y la respuesta es la siguiente: cuando Dios no nos responde con un sí, es porque Él sabe que lo que queremos, que lo que pedimos no nos va a hacer bien, o no le va a hacer bien a la persona por la cual estamos pidiendo. Él sabe que es lo mejor para nosotros, no digo lo bueno, lo mejor para cada uno de nosotros. Es por eso que muchas veces su respuesta para nuestra vida, insisto, es un espera. A veces es un no, y a veces es sí. Una de las maravillas, de las bendiciones que recibimos cuando seguimos a Dios, cuando le obedecemos, cuando dejamos todo por Él, es ver cómo actúa en nuestras vidas y en la vida de los demás. Es maravilloso ver cuando pides por algo y Dios responde allí y en ese momento. Es triste cuando pides y Dios no responde, y cuando Dios no responde es un no. Cuando Él dice sí es sí, y cuando Él dice que no, no le muevas, es no. No hay poder alguno en el mundo, en el universo que lo pueda cambiar. Dios no cambia. En la Biblia podemos hallar un ejemplo de quien pide en el rey Ezequías, en Isaías capítulo 38. Dios manda a Isaías a la casa del rey Ezequías para decirle que ordenara su casa. Apunta eso, ordenara su casa. Ordena tu casa porque vas a morir. Esa es la profecía que le da Isaías a Ezequías. Y la respuesta de Ezequías es un gran dolor. Ora a Dios, llora amargamente y le ruega con todo su corazón, poniendo argumentos para él. Le dice: acuérdate de que yo te he seguido siempre en tus caminos y que no me he apartado de ellos. Dios escucha la oración de Ezequías y le añade 15 años más de vida. Ezequías recibe lo que pide porque no quería morir. Ya iba a morir, dice: dame más vida, ok, 15 años. Ahí están esos 15 años. Pero evidentemente no aprovechó el tiempo. No tenemos la certeza si entendió lo que Dios le dijo por voz de Isaías o no.
Pero por eso te decía, apúntalo. Ordena tu casa porque vas a morir. Lo que podemos ver es que en esos 15 años Ezequías no ordenó su casa. Incluso cuando le dieron otra profecía, le dijeron que el pueblo iba a ser invadido después de que él muriera. Él de manera muy egoísta dice, bueno, pues entonces disfrutemos este tiempo hasta que yo me muera. No puso en orden su casa. Su descendencia no fue de bendición. Las consecuencias de la mala respuesta a la petición de Ezequías, de la bendición que le dio Dios, fue que el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia después de su muerte. Si él hubiera escuchado, entendido y aceptado la palabra de Dios, hubiera hecho lo que le pedía. No le dijo, sigue gobernando, no le dijo, disfruta de tu reinado, le dijo, ordena tu casa. Y esa palabra para Ezequías es una palabra para cualquiera de nosotros, hermanos. Todos nosotros vamos a morir. No sabemos cómo y no sabemos cuándo. Pero Dios nos está diciendo, ordena tu casa. La respuesta a la petición de Pablo, regresando a 2 Corintios, es por parte de Dios. La respuesta es maravillosa. Y sabes una cosa, también es maravillosa la respuesta de Pablo, porque Dios le dice que te baste mi gracia. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Y la respuesta de Pablo, insisto, que también es maravillosa, porque Pablo se alegra, se gloría al reconocer sus debilidades. Porque entiende perfectamente, Pablo sí entendió que aunque no le quitara lo que él está pidiendo, le ha prometido que Dios va a estar siempre con él, que su gracia siempre va a estar en su vida. Y de este modo, en lo que hiciera y en lo que afrontara, el poder de Dios de Cristo reposaría sobre él. En su misma muerte, sí, en su misma muerte, en sus cárceles. Pablo al principio tuvo algo así como un arresto domiciliario que conocemos el día de hoy, en una casa de playa de uno de los emperadores, porque era romano, pero después lo odiaron tanto que lo tuvieron en un calabozo, con condiciones terribles, a un anciano. Y Dios estaba ahí, el poder de Cristo reposaba sobre él. Se sentía débil y decía, Dios está conmigo. Por eso insisto, iglesia, en que reflexiones si Dios ha puesto un aguijón en ti, o cuál es el aguijón que Dios ha puesto en ti. Y que reflexiones para que te enteres cuál es el propósito de este aguijón. Hermanos, conozco a un pastor que para mí es muy amado y es muy admirado. He pasado muy poco tiempo con él, pero lo admiro y lo amo profundamente. Alguna vez nos platicó que en su juventud, al salir del seminario, le pasó lo que le pasa a algunos egresados del seminario. Con todo el conocimiento que adquirió, comenzó a dudar de Dios. Recientemente vi algo que decía que cuando uno se acerca a la Biblia, así, yo digo de manera pura, cuando te conviertes, generalmente Dios es tan bueno que pone a alguien que te regala la Biblia. Y te acercas y te maravillas con lo que allí encuentras. Y este comentario decía que, bueno, cuando estudias y aprendes griego y aprendes hebreo y contexto histórico, teológico, bíblico, entonces ya no es lo mismo. Y algo que veías hermoso, pues ya no es tan hermoso. Y yo decía, no es cierto, es más hermoso. Porque cuando nos acercamos aquí, alcanzamos a ver la belleza. Pero cuando tenemos mejores herramientas, como los idiomas, como el contexto histórico, nos damos cuenta
de la impresionante obra que ha hecho Dios. Y es mucho más profundo. Pasamos, por ejemplo, del creer. Yo creo en Dios. Vivo como quiero, hago lo que me da la gana, pero yo creo en Dios. Cuando profundizas en la Biblia te das cuenta que creer es una palabra que tiene un significado amplísimo. Obediencia, servicio, trabajo, un montón de cosas. Bueno, este pastor le pasó lo mismo y empezó a dudar de Dios y pensó seriamente en dejar el ministerio. De modo que en una ocasión, en situaciones poco claras, se cayó de una escalera bastante alta. Parece que era un poco más alta que este segundo piso. Cayó y cayó así, con las manos. Se deshizo las manos. Fue levantado, lo llevaron al hospital. Entre otros huesos, especialmente de una mano, se rompió prácticamente todos los huesos de la mano. Y en el proceso de sanación que Dios hizo con él en el hospital, Dios trató con él. Y se dio cuenta que estaba equivocado, que Dios es mucho más grande de lo que cualquiera pudiera explicar. Y decidió entregarle verdadera y completamente su vida. De modo que cuando nos mostraba una de sus manos, que estaba deforme, decía: esta es la evidencia de que Dios ha tratado conmigo. Ese era su aguijón. El aguijón que puso en él. ¿Y cuál fue el resultado? Lo que para unos era horrible ver su mano deformada, para él era el amor de Dios que le había dicho: este es tu aguijón, tú me vas a servir. Y Dios le permitió y le permite todavía tener un gran ministerio, alcanzar a muchos perdidos. Hermanos, Dios es nuestro Padre perfecto. Él sabe lo que nosotros queremos, pero generalmente nos da lo que nosotros necesitamos. Nos conoce mejor que nadie. Sabe qué es lo que más nos conviene en nuestra vida, aunque no lo entendamos, y eso hace. He oído hablar de un célebre rey de Polonia que consumó grandes hazañas. En una ocasión le preguntaron que cuál era el secreto de su éxito, y él dijo: yo soy hijo de un gran padre y llevo siempre conmigo en un medallón su retrato, y cada que voy a entrar a la batalla lo miro y me lleno de fuerza. Cada vez que se disponía a entrar en combate, antes de entrar en combate, veía el retrato de su padre y obtenía de él el valor necesario. Cuando tenía que reunirse con sus consejeros, hacía exactamente lo mismo. Y lo que pasaba es que siempre actuaba con pulcritud y con limpieza. Hermanos, es algo que nosotros deberíamos hacer. Llevar con nosotros la perfecta voluntad de nuestro Dios en el corazón y en nuestra mente. Cada que vamos a enfrentar algo, ver su palabra, ver qué nos ha llegado a nuestro corazón, a nuestra mente, y salir a la batalla, cualquier cosa, consultar a Dios siempre. Termino con lo siguiente, amados. Posiblemente has estado clamando a Dios por una respuesta. Tú sabes de qué, sabes qué le pides, sabes qué te duele. Y tal vez hasta este momento el Señor te ha dicho: espera. Pero tienes que estar muy atento, porque posiblemente el Señor te dijo: no. Es momento de negarnos a nosotros mismos y aceptar la perfecta y soberana voluntad de nuestro Dios. Es muy fácil aceptar el sí. Es difícil aceptar espera. Y es todavía más difícil aceptar un no. Pero Él conoce a perfección tu vida. Sabe qué es lo mejor para ti. Así que te invito que aceptes su respuesta, aunque sea un no. Aprendamos a aceptar los no de Dios, los todavía no de Dios. Veámoslo como una bendición. Y veamos como una bendición la posibilidad de tener un aguijón, porque, ¿sabes?
eso nos evita grandes derrotas en nuestra vida. Prefiero un no de Dios que un resultado supuestamente favorable, pero lleno de soberbia, de pecado y de orgullo. Así que dejemos, amados, que el poder, el amor y la gracia de Dios se manifieste en nuestras vidas siempre, independientemente de nuestras circunstancias. Que Dios los bendiga a todos. Gloria a Dios por su palabra. Familia, vamos a unirnos en una oración de afirmación. Papá, cuántas gracias te damos, gracias porque sabemos que tú estás escuchándonos, sabemos que tú inclinas tu oído para escucharnos, sabemos que nos podemos acercar con la plena confianza de que tú estás ahí para nosotros, que tú nos escuchas en lo más íntimo, en lo más profundo de nuestros corazones, Señor. En esta mañana reconocemos que hemos sido débiles, Señor, que nuestra fe a veces se debilita por las circunstancias, papá, pero acudimos a ti porque nos basta tu gracia, porque tú nos fortaleces, porque tú nos mantienes firmes en la prueba. Ayúdanos, Señor, a no desfallecer, Señor, a que, por el contrario, si nuestro aguijón nos está perturbando, nos mantengamos aún más fuertes, Señor, y busquemos el propósito que nos quieres mostrar, Señor, y que nuestro corazón esté dispuesto a reaccionar y reconocer lo que tú nos quieres decir en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a aceptar tu preciosa voluntad, papá. Esa preciosa voluntad que es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Que sepamos que solo tú tienes lo mejor, Señor, para nosotros y que debemos de aprender a saber esperar, Señor. Que tus tiempos son maravillosos, Señor. Nuestros tiempos no lo son, ni nuestra voluntad, Señor. También ayúdanos a aceptarla, sea cual sea, Señor. Si tú dices no, que sepamos aceptarla y obedecerte, Señor, no buscar soluciones humanas en nuestras fuerzas porque vamos a fallar, papá. También ayúdanos a poner en orden nuestra vida, Señor, nuestros pensamientos, nuestra casa, nuestra familia, para que podamos ser cada vez más agradables a tus ojos, Señor, que nuestra vida sea